Cordial saludo, mi nombre es Elkin Beltrán, yo soy estudiante de agronomía. El día de hoy, pues entonces nos encontramos realizando la tarea número 2, que tiene que ver con distinguir el metabolismo microbiano como base de interacción suelo-microorganismo-planta para el curso Microbiología de Suelos. Bueno, la fijación, vamos a hablar entonces de la fijación biológica del nitrógeno, en donde encontramos pues microorganismos involucrados como las bacterias, actinomicetes, algas verdes, azules, y entre otros. Y podemos decir que estos microorganismos pueden fijar el nitrógeno de dos maneras. Entonces se presenta entonces viviendo libremente o vida libre y formando asociaciones. Cuando hablamos de viviendo libremente o vida libre, encontramos entonces varios ejemplos entre los que quise de pronto traer acá a colación. Encontramos entonces bacterias anaeróbicas, obligadas o facultativas, entre ellas la Clostridium pasteurinanum. Tenemos también las aeróbicas obligadas, como las Zobacter, según su especie, y las fotosintéticas, como las bacterias púrpuras, bacterias sulfurosas y no sulfurosas. Bueno, entonces cuando hablamos de la formación en asociaciones, o cuando los microorganismos involucrados forman asociaciones, se forman de dos maneras. Entonces se pueden formar o asociaciones simbióticas o asociaciones no simbióticas. En este caso vamos a entonces hacer una breve descripción de las diferencias y de lo que se parecen entonces estas dos grandes asociaciones. Entonces, antes de ello, pues vamos a hablar que los microorganismos fijadores de nitrógeno de vía libre abarcan una gama muy amplia de microorganismos. Entre ellos tenemos organismos unicelulares, como las bacterias y algunas cianobacterias, y tenemos organismos multicelulares, como las cianobacterias, las filamentosas y los actinomicetes. También podemos acudir acá de que estos microorganismos no solamente habitan, estamos hablando de los microorganismos fijadores de nitrógeno biológico o fijadores biológicos de nitrógeno, no solamente habitan en espacios o en ambientes tropicales con una temperatura y un microambiente favorable para ellos, sino que también habitan en diferentes ambientes, incluyendo los ambientes extremos de los que hablábamos anteriormente en otras presentaciones. Bueno, cuando hablamos entonces de microorganismos formando asociaciones o microorganismos en asociaciones, anteriormente hablábamos del tema simbiótico y no simbiótico. Entonces, entre los simbióticos tenemos unos ejemplos que trajimos a colación también para esta presentación, y entre ellos entonces tenemos los musgos, las hepáticas y antocerotas, que son briofitas, los helechos como la azola, microorganismos gimnospermas como las cicadas y angiospermas. Entre ellos tenemos entonces la gúnera, tenemos las plantas como leguminosas y parasponias. En los no simbióticos entonces encontramos que estos principalmente se dan en la filósfera o en la rizósfera de algunas plantas. En general podemos decir, para hablar ya de metabolismo, ¿sí? Podemos decir que la vía metabólica que utilizan la mayoría de estos microorganismos es la vía de metabolización del glutamato,
el glutamato la sintetasa, el glutamato sintetasa o CG-GOGAT. Esto se presenta en la mayoría de los microorganismos fijadores de nitrógeno biológico, excepto los líquenes, puesto que allí pues un metabolismo diferente, ¿sí? Este metabolismo se da donde el amonio es asimilado vía glutamato deshidrogenada. O sea, esa es la gran diferencia, digamos, entre los que tenemos entre el ejemplo de los líquenes a la hora de hablar del metabolismo de dichos microorganismos. Los compuestos transportados entonces por el xilema y el floema son aminoácidos, principalmente glutamina o sus derivados, como lo son las aminas, entre otros. Esto pues entonces se puede dar también o se puede formar por reacciones de aminación y desaminación, hablando ya entonces de cómo tienen entonces el tema del alimento o de la metabolización de este nitrógeno. También podemos aportar aquí que la mayoría, y por no decir que todos los microorganismos que fijan, tienen la capacidad de fijar entonces el nitrógeno presente en el aire por medio de esta metabolización y lo convierten entonces en sustancias que son esenciales para su desarrollo y su crecimiento. Un ejemplo muy claro entonces tenemos las leguminosas, que son entonces especies de plantas con sus características especiales en su rizósfera, y allí pues entonces se forman bacterias en donde forman ribosomas y nódulos que se encargan de fijar este nitrógeno por medio entonces de sus tejidos vegetales, ¿sí? Que intervienen en dicho metabolismo. Entonces, esto era lo que te quería compartir respecto a la fijación biológica del nitrógeno. Muchas gracias por la atención y espero haya sido de su agrado. Muchas gracias.